Hola, amigos de YouTube. Estamos Facebook and Twitter, dice tu en hermano. Facebook, en Twitter, dice mi hermano. En ausencia de él, desafortunadamente y afortunadamente, ambas cosas De su a amigo la vez, Quique. su amigo Mr. Quique tuvo un problema, una enfermedad muy fuerte llamada gangrena. De Estuvo, Fourier, o sea que. sí, estuvo hospitalizado varios días. Los doctores pues no esperaban que fuera a salir bien librado de esta situación. Sin embargo, Dios es tan grande y quiso dar un testimonio en él mismo, en Enrique, que tanto también se ha abocado, igual que Vicente, a hacer videos para informar a la gente sobre lo que es La pues, la palabra de evangelización, Dios, otra vez. ¿no? No sabe para amar Entonces, y amar para servir. claro, entonces, bueno, pasa que el testimonio de Enrique es que con oración, por medio de la oración, fue sanado. El mismo doctor le dijo, esto es casi un milagro, y después le reafirmó, no, no es casi un milagro, Es un es un milagro que de milagro. 1000 uno se salva, algo así. Por Sí, eso. es un Para la gloria de testimonio Dios que sea ese para testimonio, gloria ¿eh? de Dios y de la Santísima Virgen María. La verdad, pues bueno, por eso digo desafortunada y afortunadamente. Y ahora aquí viene en Entonces, representación de su amigo Quique, su amiga Liz. su amiga Liz. Este, ¿De qué tema vamos a hablar ahora, decía hermano? Enrique que quería que habláramos sobre la unción de los enfermos, Ajá. los santos óleos o extrema unción. Ahorita vamos a ver por qué de una manera o de otra manera, cómo han cambiado los nombres. Y es algo muy importante, es algo sumamente importante. Yo le voy a llamar a este video Pasaporte al Cielo. Porque más que ser una unción así como se dice, puede ser, llegar a ser un pasaporte directo al cielo, evitándonos pues, todas las penas. Vamos a empezar a hablar primeramente, para entender esto necesitamos saber qué es la pena eterna, qué es la pena temporal y qué es la preparación próxima para la muerte. Bueno, todos sabemos que Dios es infinitamente misericordioso, no infinitamente misericordioso, pero también Dios es infinitamente justo. A Dios no le da igual lo que cada hombre haga. Por eso es que pecado y castigo van unidos. Pecado y castigo van de la mano. ¿Por qué? Porque esta es la manera de satisfacer la justicia divina, la justicia de Dios. Por ejemplo, si no existieran consecuencias o castigo por el pecado, pues el bien y el mal pues serían lo mismo, lo tomaríamos iguales, ¿eh? La justicia no significaría nada. ¿Para qué serviría la justicia? Entonces van de la mano, castigo y pecado, ¿verdad? Ahora, bueno, también tenemos que saber, Dios es un Dios justo, pero Dios no es un Dios vengativo como los humanos. ¿Sí me explico? Porque los humanos por lo general buscamos la justicia, que metan el voto, que le pase esto, pero lo hacemos por venganza. Nunca pensamos ¿No para por que se amor? salve su alma, por amor, para que se salve el ofensor, ¿verdad? Pero Dios piensa en la salvación del ofensor, más que nada. Entonces es lo que Dios busca siempre, la salvación del ofensor. Por eso permite Dios al hombre que antes de que peque, antes de pecar, le permite saber y que tenga el conocimiento del alto precio, el doloroso precio que se paga después de cometer un pecado. Dios nos lo ha advertido y lo hemos visto en otras personas y sabemos y nos permite saber que hay unas consecuencias dolorosas, ¿verdad? Y por eso por esa advertencia que Dios no es como nosotros decimos, pues Dios nos castiga, no castiga a nadie, sino que el hombre es el que se castiga a sí mismo. ¿Por qué? Porque él escoge libremente el pecado. O sea, al escoger libremente el pecado, está escogiendo libremente una consecuencia, ¿verdad? Por ejemplo, sí, Como dime. decía en la mañana el sacerdote en el templo, Dios no vino a atarnos la boca, no vino a atarnos los pies ni las manos. Al contrario, vino a desatarnos la boca, a desatarnos los pies y a desatarnos las manos con amor para que nosotros podamos entonces ser libres para poder amarlo. Para Él no poder amar. necesita, sí, Sí, pero bendito sea que nos dicen, ¿no? ¿Sabes qué? Si pasa, es como un papá que le dice a un niño, si te atraviesas la calle tapando los ojos te van a atropellar y es la consecuencia de la acción del chiquillo, no es el castigo del pecado, pero por nuestro Señor sí nos pone un límite y sabe las consecuencias que van a venir y eso le llamamos el castigo que Dios nos da, que a la vez, como te digo, es el hombre mismo quien se lo impone, porque sabemos que después de cada acción viene una consecuencia grave. ¿Verdad? Y Eso eso es es lo lo que que me hace la refiero, justicia. eso es a lo que me refiero o lo que se refería el sacerdote, que al venir a desatarnos las manos o la boca, lo que está haciendo él es lo que estabas comentando tú, Diciéndonos, indicándonos, nos da el indicándonos camino a la felicidad, el nos da el camino camino. a la tristeza, pero eso lo escogemos nosotros. Él nos habla de la consecuencia que hay, porque hay una justicia Y nos que hay que quitan, nos satisfacerse. quita esa venda que muchas veces nosotros nos ponemos por comodidad, por decir yo no quiero echarme ese compromiso.
Sin embargo, el corazón y la conciencia reconocen el pecado, reconocen la maldad. Sabemos lo que está mal y sabemos que hay una consecuencia. Entonces, ahí es donde Dios viene a quitarnos esa venda para que no nos hagamos, viene a decirnos, como se dice vulgarmente, que no nos hagamos tontos. Se hizo hombre, ahora hablamos de cómo se engendró y todo, y de la historia pues del sueño de José con el ángel, y como nuestro Señor, siendo el Verbo eterno, se hace hombre pues para enseñarnos a vivir, más que nada, como nos decía el Padre Chava. Pero en esa enseñanza a vivir nos están las advertencias. Por eso yo digo, el hombre al final de cuentas, ¿quién se castiga? Por ejemplo, si el hombre elige cometer un pecado mortal, ¿qué está eligiendo? Pues el infierno, claro, es la consecuencia. Libre. Ya la sabemos, y sabemos que es una consecuencia dolorosa, pero el hombre la está consiguiendo. Si el hombre comete un pecado venial, ¿qué está escogiendo? El purgatorio, ¿verdad? Es, por ejemplo, esto así de fácil y así de sencillo. Es como que alguien que decir, me voy por una borrachera de esas que dar tirado hasta para atrás. ¿Qué estás eligiendo? Pues la consecuencia del día siguiente, ¿cuál es? La cruda, que te vas a estar muriendo. Moral y física la cruda del siglo siguiente. Entonces tú mismo estás eligiendo el castigo. Yo te digo, hay estas situaciones y por la justicia tiene que ser. Para que te limpies, pues ahí está. Nosotros mismos cogemos así como una borrachera, ¿verdad? Bueno, el pecado mortal tiene dos clases de consecuencias. El pecado mortal tiene la consecuencia que es una que es la pena eterna y una que es la pena temporal. La pena eterna pues es la separación para siempre eternamente de Dios. Esa es la pena eterna. Y la pena temporal es la reparación que queda o la reparación que exige la justicia divina después del pecado. Una vez que está confesado el pecado, si tú vas y te confiesas, se te perdona la pena eterna, pero queda la pena temporal, que es la restitución a la ofensa del Señor. Es como yo le decía a mi hermano Enrique las pasadas, si yo rompo el vidrio de tu casa y te digo perdóname, pues me perdonas, esa ya sería la pena eterna, me perdonaste y vamos a seguirnos viendo, pero la pena temporal es págame el vidrio. Tiene que haber una reparación, un resarcimiento por ese pecado, que es lo que llamamos la consecuencia o el castigo, ¿verdad? Bueno, entonces, ya digo, cuando se le perdona el pecado queda ya sigue la pena temporal, ¿verdad? Esta pena temporal aplica también para el pecado venial. O sea, en el pecado mortal está la pena eterna y como consecuencia, si te confiesas, la pena temporal. Pero el pecado venial no lleva la pena eterna, no lleva la separación absoluta de Dios, pero sí tiene la pena temporal, la reparación o resarcir por ese pecado, por esa ofensa, la consecuencia de ese pecado, ¿verdad? Bueno, es una reparación por haber violado las leyes de Dios, por violarlas así directamente. O también, ¿sabes por qué la pena temporal? Es porque muchas veces no hay suficiente contrición a la hora de confesarse. Entonces, esa falta de contrición te genera una pena temporal, porque incluso una buena contrición alta, fuerte, tremenda, te deja sin pena eterna y sin pena temporal, te las quitaría las dos, ¿verdad? Y aquí la cosa es que esa pena temporal de la que estamos hablando ahorita se tiene que pagar ya sea aquí o en el purgatorio. Mejor aquí. Nomás que aquí vale a peso, y allá cuesta euro, si me explico, cada pecado. Ahí es mucho más caro y más doloroso y más triste. Entonces, bueno, aquí se tiene que pagar, ¿verdad? Los efectos que tiene la pena temporal, por ejemplo, hay una pena temporal, hay dos sacramentos para perdonar pecados. ¿Cuáles son? Pues son el bautismo y la confesión. Los dos sacramentos perdonan pecados. Pero el sacramento del bautismo perdona el pecado mortal, perdona el pecado venial, perdona la pena temporal, perdona la pena eterna y perdona totalmente todo y quedas blanco y quedas en limpio. Y en el sacramento de la confesión no. En el sacramento de la confesión se te perdona la pena temporal, pero queda se te perdona la pena eterna, pero queda la pena temporal. Esa de resarcir por ese pecado. Claro, el Padre te da la absolución, sin embargo te deja a veces penitencia normalmente. De eso vamos a hablar. ¿Sí? Lo que pasa es que el bautismo es el renacimiento, renacemos y perdona todo, pecado original, pecado mortal, pecado venial, pena eterna, pena temporal, todos los pecados que hayas cometido durante toda tu vida. Por ejemplo, si hay una gente que se bautizó a los 60 años, bendito sea Dios que le haya tocado esa fortuna, sin importar la edad que tenga esa persona, ese día se bautiza, ese día queda totalmente limpio, y si ese momento muriera esa persona, se va directamente al cielo, directamente al cielo se va, ¿verdad? También no hay que aguársela porque dicen, pues no voy a esperar a bautizarme cuando sea más grande, pero ¿qué tal si no llegas? Ya se abrió acá la puerta. Bueno, ahora, si alguien, por ejemplo, después de confesar se muere, pues no se va a ir directamente o inmediatamente al cielo. Lo más seguro es que no, por lo general no. A menos que tenga una contrición, como digo, tan fuerte, que es un acto de contrición fuerte, hacer el acto del dolor por haber ofendido a Dios, pero simplemente por el amor. Nada por miedo, no nada de atrición, nada de conveniencia, simplemente por amor a Dios, pero eso es muy difícil, ¿verdad? Entonces, si uno se muere después de confesarse, no se va directamente al cielo, porque el sacramento sí le perdona la pena eterna, pero no la pena temporal, ¿verdad? Entonces, ahí vamos bien.
Pagar la pena temporal depende de la contrición, como digo, el confesarse. Mientras más sea contrición, pues menos pena temporal queda. Cuando más profundo es el dolor, por puro amor a Dios, por un desinteresado amor a Dios, un amor sin medida a Dios, un desinteresado amor, pues se va perdonando toda o queda cualquier cosita por pagar, ¿verdad? Pero esto, ni nosotros mismos, ni el confesor lo sabe. Tú no sabes si fue de veras un acto. Es que muchas veces pensamos, ¿por qué hice esto, Dios mío? Y estás viendo y sintiéndote a lo mejor hasta mal, porque ¿cómo es posible que yo peque o haga esto? Entonces ya, al contrario, le estás agregando un pecado sobre él. Nunca vamos a ver nosotros ciertamente más que los ojos de Dios si lo hicimos con un verdadero amor hacia él, ni el sacerdote. Por eso, como no sabemos, con seguridad, si tuvimos esa contrición perfecta, ni el sacerdote lo sabe, pues por eso el sacerdote nos tiene que poner una penitencia, ¿verdad? Esta penitencia que nos pone el sacerdote, por eso la debemos de aceptar y cumplir. Si el sacerdote tuviera, una vez por ahí se da un caso que un sacerdote tuviera a un cuate llorar tanto y tan amargamente, Dios le permitió ver que era tan grande su contrición. Bueno, primero le dijo, ¿sabes qué? Rézate 10 Padres Nuestros. Y él seguía llorando, decía, pero nomás 10 Padres Nuestros, y tanto oficial el Señor, pues rézate 5. Pero nomás 5 Padres Nuestros, y yo lo ofendí. Le dice, pues nomás rézate 2. O sea, el padre, en vez de irle subiendo la penitencia, se le iba bajando, porque veía mayor amor de esta persona hacia Dios, y le iba bajando, ya no era necesaria tanta penitencia. Entonces, para que entendamos lo que la contrición hace, también borra la... Sí, a mí se me hace muy... Pues muchas veces nos dejamos envolver en las palabras que oímos siempre. Ay, el contrición, sí. No sabemos, hay que conocerlas. A mí me pasó una vez, una cosa hermosa, estaba en el templo y me iba a confesar como, pues normal, como siempre me iba a confesar, y de repente empecé a sentir dolor. Pero dolor hasta físico. Sí, como cuando amas a alguien, como un novio que tenías algo ya carnal que lo sientes, y ¿por qué lo ofendí tanto que me ama? Y yo dije, ¿qué es esto? Es un regalo de Dios. Bueno, sí, yo dije, si no hubiera sabido de verdad, o sea, o si no lo hubiera sentido, si no hubiera sentido que venía de Jesús, hubiera pensado que iba a ser un infarto o algo, porque de verdad sentía, te doy mi palabra, que me dolía el pecho, horrible, y unas ganas de llorar, empecé a llorar, y dije, esto es el dolor de los pecados. Eso borra tanto, la pena se te perdona con el confesor que el Padre te absuelve y te borra totalmente la pena temporal, y no de estos pecados, sino de muchos anteriores también. Ese día el Padre, yo creo que lo sintió, y pues fue muy bonito, son esos testimonios, experiencias, regalos de Dios, no es por uno, no es por mí, no es porque haya querido, sino que en ese momento Dios me envió su Espíritu Santo para que yo... Es un regalo, es un don. Así por eso siempre hay que pedirle ante la conciencia, Señor, dame una contrición buena, ¿verdad? Y pedirle para todos los que van a morir, se dé una contrición para que se arrepientan, alcancen su salvación, que no se pierda ningún alma. Bueno, la penitencia depende, siempre que nos haga el sacerdote, del número de pecados y la gravedad de nuestros pecados. Ahora, hay una cosa muy importante, el confesor no debe de imponernos nunca, no puede, ni debe de imponernos nunca una penitencia que exceda nuestras fuerzas, que sea imposible, por así decir, cumplirlo. ¿Sí me explico? O sea, si no puedes caminar y te dice, camínate 3 cuadras, oiga, papá, estoy malo, no te puedo poner algo que tú no puedas hacer. Si te la pone, tú tienes el deber de decirle, ¿sabe qué, padre? Yo no puedo, cámbiamela. ¿Por qué? Porque una vez que ya está impuesta la penitencia, que ya saliste del confesionario, tienes que cumplirla. ¿Sí me explico? Es un compromiso que tienes que cumplir. Como te lo dijo el padre, por ejemplo, si el padre te dijo, rézate un Padre Nuestro diario por 15 días. Tú no puedes decir, me rezo los 15 Padres Nuestros en un solo día y ya me ahorro. No, como él te dijo tiene que ser, no los puedes juntar, ¿verdad? Y es que si a propósito nosotros no cumplimos la penitencia, sin a propósito el Padre nos dice, ¿sabes qué? No lo voy a cumplir, cometemos otro pecado mortal. Que también ese pecado mortal va a llevar la pena eterna y la pena temporal incluida. Si lo hacemos adrede, pues. Ahora, si lo cambiamos, así como te digo, de repente, no, pues en vez de 15 días de Padre Nuestro diario, pues me los aviento de jalón todos porque no voy a tener tiempo, cometemos un pecado venial, que ya no tiene pena eterna, pero tiene pena temporal, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si se nos olvida la penitencia? Pues no cometemos ni mortal ni venial, pero ¿qué crees? Que sigue quedando lo que tenías que pagar, aquella pena temporal no va a ser borrada. Si me explico, se te perdona la pena, pero no, es que Dios no castiga al de mala memoria, pero pues no resarciste. Hace cuenta que mismo le iba a pagar el vidrio a mi hermano y no se lo compré nunca, bueno, lo sigo debiendo. Si me explico, o sea, queda la deuda todavía. Ahora, la penitencia que nos haga el sacerdote tiene gran eficacia para pagar la pena temporal, pero aunque la tenga, nosotros también debemos hacer propósito para irla limpiando más. ¿Cómo lo hacemos? Con muchas caridades, haciendo caridades a los demás, se borra la pena temporal, haciendo penitencias propias por nuestra propia cuenta. Por ejemplo, voy a comerme 5 tacos y al cuarto digo, no, ¿sabes qué? Gracias, no, y aunque tenga todavía la necesidad, no necesidad, sino el gusto por comérmelo, lo ofrezco, y todos esos detallitos, esos pequeños sacrificios, como estamos unidos a los méritos de Cristo, son muy valiosos. Estamos en el cuerpo místico de Cristo, y cualquier cosa que hagamos, hasta darle un vaso de agua a alguien, es infinito lo que obtiene de premio. Están unidos al cuerpo místico de Cristo, ¿verdad? Ahora, la que más tiene, bueno, aparte de ofrecer nuestros sufrimientos, también nos quita pena temporal,
hacer obras piadosas por la gente, obras ordinarias, extraordinarias, lo que tú quieras, todo hacerlo en nombre de Dios, te va borrando eso que se llama pena temporal, que o pagamos aquí en pesos o lo pagamos en euros en el purgatorio. Aparte, pues esto nos gana méritos, ¿verdad? Todo esto nos gana méritos ante Dios, ¿verdad? Te digo, todas estas penitencias tienen valor solamente porque están unidas a Cristo. Si no estás en gracia de Cristo, no vale absolutamente nada de lo que hayas hecho, nada absolutamente, ¿verdad? Otra cosa muy importante, oye, si me paso, pues ya pagué con mi pena temporal, ya pagué la pena temporal con tantos sacrificios, penitencias, oraciones, buenas acciones, buenas obras, todo lo que haya pagado, bueno, no pasa nada, bendito sea Dios, estamos en una iglesia católica que que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, que somos todos y nada se pierde, nada de lo bueno que haga se pierde. Hay un banco donde queda todo eso. Ya le hemos hablado en un tema que se llama las indulgencias plenarias, se aplica de esa manera, o se aplica a otra persona, o puedes ofrecer penitencia, sacrificio por algún hermano. Claro. Se lo explico por otra persona. Bueno, pues ya conociendo las consecuencias ahora sí del pecado mortal, que son la pena eterna, como dijimos, y la pena temporal, y la consecuencia del pecado venal, que es nada más la pura pena temporal, pues podemos ahora sí empezar a entender un poquito más el sacramento de unción de los enfermos, ¿verdad? Primero vamos a ver qué es un sacramento. Un sacramento, digo, para irnos, porque dice Elisa, a veces nomás decimos la palabra y no explicamos rápidamente. Un sacramento es un signo visible de una realidad invisible que tiene la gracia de dar a nosotros la vida divina o la gracia divina. Y es instituido por Cristo. O también se le conoce como un signo sensible instituido por Jesucristo para darnos la gracia. Entonces, ¿qué tiene que tener? Pues tiene que tener tres condiciones. Un signo visible de una realidad invisible, ¿sí me explico? Que tiene eficacia de darnos la gracia de Dios a nosotros. Entonces tiene que ser primero que sea instituido por Cristo. Para que sea sacramento tiene que ser instituido por Cristo. Número dos, que sea un signo sensible, que se perciba por alguno de los sentidos, como el agua en el bautismo, ¿sí me explico? Como el aceite en la confirmación y en la hostia, el obleto de nuestro Señor Jesucristo en la comunión. Siempre tiene que haber materia y forma. Un sacramento tiene que tener materia y forma. La materia es lo que se ve y la forma es la oración que hace el sacerdote pidiendo a Dios nuestro Señor que a través de ese instrumento que él puso como sacramento nos llegue una gracia especial. Entonces tiene que ser un signo sensible, tiene que haber sido instituido por Jesucristo y tiene que conceder alguna gracia o algún favor especial de Dios. ¿Y qué es una gracia? Pues bueno, una gracia es un don sobrenatural que Dios nos concede a los hombres, gratis, gratuito, ¿verdad? Y los sacramentos, pues los conocemos todos, son 7 sacramentos, sencillamente se dividen en 3 partes. Los de iniciación, como nos decíamos, que son bautismo, confirmación y Eucaristía. Los de curación, que vamos a hablar ahorita de unos, que son la penitencia, o sea, que es la confesión, la confesión o reconciliación, la llamamos como reconciliación, penitencia o confesión, como la quieran conocer, esa es una de los de curación, y la unción de los enfermos es otro sacramento de curación, estamos hablando de curación. Y los de servicio, pues el matrimonio, el orden sacerdotal, ¿verdad? Unos para llevar a la gente a Dios y otros para hacerse nuevos ciudadanos para el cielo, que es el matrimonio, que es el fin del matrimonio. ¿Verdad? Hoy vamos a hablar del sacramento de la unción de los enfermos, que le llamo yo pasaporte del cielo, ¿verdad? Bueno, para empezar esto, pues la misericordia de nuestro Señor por los hombres llega hasta los últimos límites, no se cansa. Su misericordia, el amor por los hombres es enorme, enorme, porque nos da el bautismo. Ya dije, el bautismo nos quita pecado original, pecado mortal, pena eterna, pena temporal, todo, ¡pum! Bueno, pero ya nuestro Señor, sabiendo que somos débiles, conociéndonos hasta cuándo, o estar con ustedes sabiendo de nuestra debilidad, pues nos da el de la confesión, la penitencia, que se borran los pecados mortales hechos después del bautismo y se borra la pena eterna, ¿verdad? Pero también nos da otro, aparte nos da la iglesia, le da el poder de atar y desatar, y podemos remitir con esto la pena temporal y directo al cielo, y nos da las indulgencias. Hicimos un video que se llama, por ahí si lo quieren ver, se llama ¿Cómo ir directo al cielo sin purgatorio? Es otra manera también, nos da las indulgencias. Pero por último, todavía, después de que nos da todos esos recursos, para asegurarse a nuestro Señor que sea muy, muy difícil que alguien se condene, que alguien se pierda, y que sea muy difícil, porque yo siempre lo he dicho, se va al purgatorio que quiere. Dios no nos quiere en el purgatorio ni nos hizo para ahí. Él no quiere. Entonces, para que sea muy difícil que pasemos por el purgatorio, nos da el sacramento de la unción de los enfermos, o extrema unción, que la conocemos como extrema unción, o santos óleos, como tú dices, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí te va rápidamente el nombre. El nombre de la extrema unción comenzó a usarse a finales del siglo XII, más o menos. Antes se conocía como unción de los enfermos y luego se le puso extrema unción, pero se le cambió el nombre de extrema unción, se empezó a usar en el siglo XII, pero después se le volvió a quitar y se le volvió a decir santos óleos, unción de los enfermos, porque, por ejemplo, extrema unción quiere decir el último de los sacramentos que tiene unción. ¿Cuáles son los sacramentos que tienen unción? Que llevan aceite, que van ungido, pues el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Y quedaría 1/4 que lleva unción, por eso el último, extrema unción, el último de los sacramentos que es posible darle un nombre, que lleva unción, por eso se llama extrema unción.
Entonces, pues la gente esto lo malinterpretó y dijo, entonces el último al que se le puede a los hombres, pues está ya para morirse. Es el último antes de morir. O sea que lo más seguro es que si le ponen la extrema unción, se va a morir inmediatamente. Casi en cuanto se la pongan, se va a morir. Trajo al padre para que se muriera. Y te lo ha tocado gente a mí, que es una tontería. Ahorita vamos a ver porque este es un pecado grave, no llevarle la unción de los enfermos o los santos óleos a una persona que está enferma, que lo quisiéramos para nosotros. Por eso el Vaticano II eliminó el término de extrema unción, porque la gente se asustaba. Te voy a traer la extrema unción, no, pues ya no fui. ¿Verdad? Los santos óleos, no, gracias, ahorita no me voy a morir. Entonces, sí, la gente, la unción de los enfermos. Tenía miedo a la palabra. A la palabra. Unción de los enfermos. ¿Por qué? Porque también es, bueno, yo he escuchado que también la unción de los enfermos es para curar. A veces se cura, no se tiene esa gracia. Para el profeta, vamos a leer una palabra de la Escritura, vamos a leer una palabra de la Escritura que precisamente dice eso, que acabas de decir. En Santiago 5, del 14 a 15, dice así. Está enfermo alguno de entre ustedes, llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. El Señor hará que se levante, eso es posible. Sí. Y en Marcos 6:13 nos dice, expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Y es palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, tienes razón, y eso es lo que la gente tiene que saber, que la unción de los enfermos tanto te puede perdonar las penas temporales, pero también te puede, ¿cómo se llama? Aparte de perdonarte la pena temporal, sanar, si Dios quiere. Yo tengo un testimonio que si alcanzamos se los platico, yo sané con una unción de los enfermos, ya me iban a operar y muy grave, y para la gloria de Dios, la unción de los enfermos, del viático, yo, el de Enrique, varios hemos sanado con eso, hoy se los damos al final del testimonio, ¿verdad? Bueno. El aceite que se usa en la unción de los enfermos se llama santos óleos, como dice mi hermana, ese es el aceite. Entonces mucha gente ya lo conoce como santos óleos, porque lo que es en sí, el nombre de santos óleos es el aceite. Extrema unción, la última, el último auxilio de la iglesia, espiritual de la iglesia, con sacramento que le puede dar a alguien y que lleva unción. Y unción de los enfermos es ya como se le conoce, porque como dices tú, puede sanar y puede perdonar la pena temporal y puede sanar también, ¿verdad? Este está hecho de un aceite de oliva puro, 100% puro, y es uno de los 3 aceites que los obispos o el cardenal bendice en la catedral la mañana del Jueves Santo. Los otros 2 que bendice son el Santo Crisma y el óleo de los catecúmenos, que son para otra unción, para ungir ay, se me va el nombre. Bueno, desde todo, para ungir templos, objetos, para el orden sacerdotal, para el matrimonio, para muchas otras cosas, incluso para el bautismo, pero el que es específico, se llama los santos óleos, que es específico para la unción de los enfermos, son los santos óleos. Todos están hechos 100% de aceite, 100% de oliva puro el aceite, y se bendicen el Jueves Santo en la catedral por el obispo y son llevados a los templos. Por lo general mandan familias a que los traigan, en familia van por ellos. El aceite de oliva es un aceite muy puro. Nosotros sabemos que el aceite de oliva tiene cualidades curativas, por eso lo asociamos, por eso es un signo visible. Aquí vamos a ver qué es un signo visible, estamos hablando de la materia. Un signo visible, bueno, pues el aceite de oliva, nos acordamos que es fresco, que cura, que unge, y se le atribuyen efectos medicinales y fortalecedores siempre el aceite de oliva, ¿verdad? Entonces, ese viene siendo la materia. Y la forma, por ahorita vamos a ver cuál es. Cuando el sacerdote le lleva la unción a un enfermo, recita muchas veces ciertas oraciones o varias oraciones antes y después de la unción, que no son en sí la unción de los enfermos. Esto sí hay tiempo, pero dentro de la esencia del sacramento es la unción con una breve oración que hace el sacerdote. Esa es la forma. La materia, el aceite. La forma, la bendición que hace el Dios. El sacerdote unge a la persona, le pone una cruz desde la frente, en los ojos, en la nariz, en la boca, en los oídos, en los labios, en las manos, y si se puede, y tiene descubiertos los pies en los pies. ¿Por qué unge todos los sentidos al sacerdote? Porque todos los sentidos sabemos que han colaborado para el pecado. Todos tienen que ser, como quien dice, redimidos, ¿verdad? Bueno, mientras urge cada uno de los sentidos, el Padre dice, por esta santa acción y por su bondadosa misericordia, el Señor te perdone los pecados que hayas cometido con el uso de tu vista, tu tacto, tu gusto, tu oído, tu olfato, en las potestades de caminar. Y como les digo, porque pues cada uno colaboró, queramos o no. Por ejemplo, la nariz. Oye, ¿en qué colaboró la nariz? Porque en el olfato, bueno, pues contra la templanza, con la comida, la sensualidad. Hay gente que se haga traer a una mujer con perfume y colabora también para eso, porque es el que menos parece que puede colaborar, ¿no? La nariz, bueno, los ojos sí, porque vi, la boca porque sí, lo sé, pero está la nariz, ¿va? Los pies pues nos llevaron al lugar donde íbamos a pecar, o con la droga, como dice acá, bueno, esto
Esto de ungir todos los sentidos, ojos, nariz, gusto, todos los sentidos, lo hace el sacerdote si la persona está más o menos, o sea, no está ya bien grave agonizando y está por morirse en ese momento. Porque si ya está muriendo o expirando, basta con que el sacerdote le haga una cruz en la frente y diga: por esta santa unción y su bondadosa misericordia, Dios te perdona, Señor, de todos los pecados que hayas cometido. Con eso basta, ¿verdad? Bueno, ahora importantísimo, ¿cuáles son los efectos de la unción? Bueno, la gente por lo general sentimos miedo todos al acercarnos a la muerte. Esto no debe darnos vergüenza. Todos tenemos miedo a la muerte, ¿verdad? Mucha gente dice: ay, tiene miedo a la muerte porque tiene poca fe. No, lo que pasa es que el miedo a la muerte es natural por dos razones. Primero, la muerte nunca fue natural, no fuimos creados para morir. Acuérdate, bueno, por ahí tenemos nuestros videos de la mancha del pecado original que es, y ahí hablamos de eso. El hombre iba a vivir y en un cierto momento Dios lo iba a llevar al reino de los cielos sin que pasara por la muerte. Entonces, antinatural por el pecado entró la muerte del mundo, lo hizo la Sagrada Escritura. Entonces, que le tengan miedo por ese lado, no está no es algo grave. No es algo grave ni que tengamos fe, sino que no es natural. Y segundo, Dios nos dio el instinto de que tuviéramos miedo a la muerte y que buscáramos la conservación. Si no, cualquiera: me voy a suicidar, y te tapabas la nariz hasta que te mueres. No, hay una reacción en ti que no te permite, porque Dios nos la dio precisamente para que cuidemos nuestra vida y para que no la pongamos en riesgo gratuitamente. Entonces no debe de pensar: ay, es que le tiene miedo a la muerte, le falta fe. No, no le falta fe. Es por estas características que hay que entender primero, ¿verdad? Por eso, si sentimos ese miedo a la muerte, es muy necesario que no dudemos en pedir la unción de los enfermos. ¿Por qué la unción de los enfermos? Lo primero que hace, nos quita la causa de todo temor y calma la angustia. Por eso es reconfortante. Nos da una gracia especial, que es un don sacramental, una gracia sacramental que nos quita todo el temor y nos calma la angustia. Por eso es muy importante, ¿verdad? Segundo, este sacramento, como todos los demás sacramentos, mientras más vives los sacramentos, más aumenta tu estado de gracia santificante. ¿Qué quiere decir esto? Mayor tu estado de gloria que vas a tener en el cielo por un mosquito. Por toda la eternidad. Parece esos del... Bueno, Ay, que nos traigan la opción. Los de Kiko, bueno. Ok, nos aumenta la gracia santificante, ¿verdad? Nos aumenta la unión con Dios y nos da una más fortaleza por eso. Aumenta la gracia santificante también por eso nos da más fortaleza y aumenta nuestra capacidad en nosotros mismos para gozar de Dios en la vida eterna, ¿verdad? El número 3, nos da una gracia sacramental especial que conforta y fortalece el alma del enfermo, haciendo que él pueda abrazar la voluntad de Dios, que quiera la voluntad de Dios, ya no nomás que no tenga miedo, sino que quiera la voluntad de Dios. Y esta le da una fortaleza. Tenemos otro video que después vamos a hacerlo parte por parte, que se llama "Como se muere, los últimos ataques del demonio a las personas". Bueno, el demonio siempre está fregando en los últimos momentos a las personas, metiéndoles nuevas tentaciones, metiéndoles dudas, desesperación de que se van a salvar o no. Y esta unción de los enfermos fortalece a esta persona para vencer todas estas tentaciones en contra de Satanás, todas estas dudas, toda esta desesperación de que se va a salvar. Porque Satanás siempre va a buscar, nuestro Señor hasta el último momento salvarnos y Satanás hasta el último momento perdernos. Entonces nos sirve para eso, para la última batalla. Para la última batalla y darnos esa fuerza y quitarnos la desesperación y el miedo a la muerte. Y no nomás eso, sino confiar más en la misericordia de Dios, no volver a recrearnos en nuestros pecados. O sea, es un arma que Dios nos da, es una gracia sacramental. Y número 4, pues prepara el alma para su entrada inmediata en el cielo, ya que los santos óleos perdonan los pecados veniales. Los mortales no, los veniales. Ahorita te digo de qué manera sí, pero no. Ni las indulgencias perdonan. O sea, la indulgencia de los santos óleos se aplica a una persona que se confesó. Ya después de que te quitan la pena eterna, en la unción te quita la pena temporal o los pecados veniales también que no hayas confesado. ¿Sí me explico? Te borra todo y te deja limpio para irte al cielo. Te quita toda la pena temporal y por esta, de todos los pecados confesados, de toda la vida, no de esa confesión, de todos los pecados te quita toda la pena temporal y te permite ir al cielo. Pero es difícil también saberlo y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, si morimos nosotros confesados y con el sacramento podemos tener una gran seguridad que en cuanto se separe el alma del cuerpo, estaremos viendo cara a Dios por toda la eternidad. Aunque, por eso digo, no debemos de dejar rezar por el difunto, porque yo no sé. Por ejemplo, le pusieron los santos óleos a fulano, un amigo mío. ¿Sí me explico? Pero yo no sé qué tanta contrición o qué también hizo su confesión, porque la confesión lleva 5 pasos, que ya los hemos visto, tenemos un tema sobre la confesión que también lleva 5 pasos. Si no hay propósito de enmienda, si no hay confesión de boca, si no hay contrición, si no hay alguno de los pasos, no sirvió. Entonces de nada, y la unción de los enfermos tampoco hace su efecto. ¿Me explico? Entonces nunca vamos a dejar de rezar por los difuntos, aunque creamos que se van directamente al cielo por la unción, porque nosotros nunca tendremos la seguridad de las disposiciones del enfermo al recibir el sacramento. No sabemos si eran las más adecuadas, ¿verdad? Yo pienso, no sé si esté mal, que bueno, sí debe de ser como debe de ser. Sin embargo, yo creo que Dios nos conoce tan íntimamente, tan infinitamente, que Él sabe
quién realmente, a lo mejor no en el momento, pero sí sabe que esa alma le pertenece y siempre le perteneció porque fue una persona... Es más, yo le decía a Enrique, tu hermano, la última vez, Dios ya sabe desde antes de que naciéramos si nos vamos a salvar o condenar. No es porque Él lo quiera, es como el meteorólogo que sabe que va a llover en 3 días y no es el que provoca la lluvia. Y no quiere decir que, bueno, falte alguno de esos 5 puntos, sin embargo, pues la misericordia de Dios. No, yo lo sé, pero de todos modos, porque muchas veces nos confiamos y decimos, bueno, al cabo ya le dio se fue directo al cielo, ya no pidan por él, y el pobre en el purgatorio 200 años ahí triste, chilla, y nadie pide por él ni ofrecen misas, hay que seguir ofreciendo. Casi se alcanza el límite de la grabación. Bueno, ok. Bueno, rápidamente para irnos porque está acabando el tiempo. También limpia la debilidad moral del alma, que es la consecuencia del pecado original y el pecado actual. Por ejemplo, si ha sido un pecador habitual, este sacramento fortalece al alma para repeler los últimos ataques, como sea del demonio y de la carne. Puede perdonar también el pecado mortal, pero solo bajo ciertas circunstancias. Nuestro Señor estableció que el sacramento de la penitencia es el único necesario para el perdón de los pecados mortales. Por eso requiere que el enfermo se confiese antes de la unción. Pero si no fuera posible confesarse por estar en coma, por ejemplo, también la unción de los enfermos puede perdonar el pecado mortal, si es que la persona hizo un acto de contrición antes de perder la conciencia. Y es que la unción de los enfermos causa sus efectos en el alma que aún está presente en el cuerpo, que está en estado de gracia presente en el cuerpo. Si hizo un acto de contrición antes de morir, antes de perder la conciencia, por ejemplo, decir 3 veces, Dios mío, perdóname, o Dios mío, me arrepiento, y le ponen la unción de los enfermos, quedan perdonados los pecados, ¿verdad? Bueno. Muchas veces el corazón ya no late, pero el alma aún está ahí. Por eso la iglesia permite administrar este sacramento después de varias horas de que la persona murió físicamente, lo que llamamos muerte clínica y no muerte real. Y además, los sacerdotes siempre pueden aplicar los sacramentos, antes puede confesarlo, puede decirle, ¿sabes qué? Si te arrepientes de todos tus pecados, bajo condición de que te arrepientas, yo te absuelvo en nombre del Padre, le da una confesión, o sea, una bendición, una confesión, como quien dice, de forma condicional, y lo ponen los santos solos de forma condicional, si estás en el estado para recibirlos, y lo recibe aunque no conteste. ¿Me explico? Y se va al cielo. Claro. Bueno, la principal función es preparar al alma para la muerte, ¿verdad? Pero tiene un efecto secundario que ya lo hemos visto, que es devolver la salud al enfermo.